Entonces, ahí se recogía muy bien todo lo que hablábamos frente a que el Padre Nuestro, cuando nosotros le llamamos así, y pues es la forma más fácil, nosotros deberíamos decir Lucas 11 o Mateo 6, cuando Jesús habla de la oración, porque no fue lo único que dijo de la oración. En el capítulo 7 de Mateo continuó hablando de la oración. Pero una de las cosas que quería Jesús era como poner en contexto cómo debería ser la oración. Eso que pasa con el celular y tiene que quitar el micrófono. ¿Ya le quitaste el sonido? Tienes que quitar el micrófono y salir de sonido. Bueno, entonces, como les decía, todo lo que él quería poner era, oye, esto se trata de primero lo que mi padre quiere y segundo, lo que yo quiero en el cuerpo. Por eso hablábamos de que la segunda parte estaba escrita en plural. Entonces, él lo que estaba diciendo, la oración tiene que ser por el propósito del Padre y tiene que cubrir también el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y como que en esa escena o en ese escenario o en ese momento, pues él habló de estas dos cosas. Pero hemos dicho que estamos hablando, como decía mi esposa, mitos y paradigmas de la oración. Cómo quitamos, cómo eliminamos algunas cosas que nos han dicho. Vamos a hablar tal vez 2 sesiones más aparte de la de hoy y ya entraremos con otro tema que también es un tabú religioso, que es la salvación en el sentido que no es entendida. Vamos a hablar de temas muy rápidos sobre qué quiere decir cuando dos se ponen de acuerdo. ¿Cuál es ese acuerdo? ¿Qué quiere decir que el que pida se le abrirá? O sea, muchas cosas que están allí que nosotros entendemos que son fórmulas mágicas y realmente no hay tal. Hay un modelo de principio y es el que queremos descubrir. Pero una de las cosas interesantes para descubrir esto tiene que ser que nos pongamos de acuerdo en qué es la oración. Entonces, como esto es charladito, yo quiero que ustedes me digan qué es la oración. Entonces, ¿alguien me contesta o yo hago previa? Pues a mí siempre me enseñaron que la oración era hablar con Dios. Ok. ¿Alguien piensa lo mismo? ¿Quiere decir algo diferente? Sí, yo pienso que es uno de los medios, pero no es el único medio en el que, por medio del cual pues nos comunicamos con Dios. Ok. Ahora, yo no sé si la oración se va a encasillar en el acto como tal, en la acción de dirigir como unas palabras de cierta manera, o si la oración es toda conversación, tanto externa como interna, que nosotros tengamos como en nuestro espíritu, pero sí sé que toda oración, o sea, verdadera bajo el diseño de Dios, se da como una conversación desde nuestro espíritu. Bueno, yo digo que es conversar, intimar, escuchar y relacionarme para entrar en los propósitos de Dios. La oración debe ser una relación íntima con Dios, no, es como todo esto, o sea, es conversar, es intimar, es escuchar también, porque a veces llegamos Dios y decimos y pedimos y no escuchamos la respuesta del Señor. Y bueno, lo que hablamos en entrar en los propósitos del reino, ¿no? Y bueno, también puedo decir que la oración es un agente de cambio para mi conducta y además siempre es pareja de la fe, o sea, una oración sin fe, pues no es oración. No sabría allí cómo conjugar toda la definición, pero eso es lo que pienso acerca de la oración.
Pastor, el micrófono está... Ok, gracias. Que según todo lo que me han dicho, y has dicho muchísimo, Hazel, igualmente los otros que participaron, Angie, Danielita, no sé quién más, perdón si me perdí un momentico, pero en todo lo que me han dicho, yo entendería que la oración es una acción. Es una acción. Según lo que me dicen ustedes, la oración es una acción. Es una actividad. Pues creo que la respuesta es no, pero por la forma que la hemos concebido, pues lo hemos llevado a que sea una actividad. Ok, bien interesante el concepto. Es no, pero de pronto sí. Entonces, sí, pero de pronto no. Sí, dime. Yo creo como que en el sentido de que requiere como una participación de nosotros, tal vez se puede tomar como un accionar, pero eso no quiere decir que sea como una actividad intermitente, también puede ser, no sé, como una acción continua, porque en nuestros pensamientos y en la meditación de la palabra y de entender, yo siento como que hay, como que la oración está involucrada en todo eso, porque es como una conversación en el espíritu de lo que se está meditando de la palabra y de lo que decía Heisel para los propósitos de Dios. Entonces, como que todo eso se puede dar así como un accionar, no como una actividad de son las 5 de la mañana, me voy a parar, voy a orar y voy a parar. No, porque en el día nosotros también meditamos y esa meditación, o sea, también hace parte de la oración. Por eso yo decía que es como una posición en el espíritu de conversar y relacionarse como con lo que Dios ha dicho y no sé si me estoy explicando, si lo estoy llevando a un escenario, pero sí pienso como que abarca un poco más allá porque es parte de una naturaleza, no de una actividad. Sí, bueno, eso que me dices es bien interesante. Vamos a hacer un paréntesis aquí y recordar algo que les dije la vez pasada. La oración Yo quería decir algo. Sí, Vivi, por favor. Qué pena. Es que cuando usted se refiere a acción es hacer algo, cualquier cosa. Es una acción. Entonces, un pensamiento sí es una acción. Una meditación es una acción. Hablar con Dios, no sé si Elena deja escuchar, hablar con Dios o bajo cualquier condición o bajo cualquier circunstancia requiere siempre una acción, porque tiene que haber una voluntad o tiene que haber algo de mi parte para que se pueda realizar, si no, nunca va a ser una acción. Ok. Interesante. Esas son las cosas que quiero que podamos decantar y de pronto ponernos de acuerdo. Es probable que quedemos con algunas diferencias y está bien. Está bien con tal de que oremos. Pero si entendemos un poco más va a ser más interesante. Habíamos dicho la vez pasada, muchas gracias Vivi, es importante lo que has dicho y voy a ver cómo recojo todo esto un poco más adelante. Les había comentado que la oración no es algo exclusivo del cristianismo, ¿cierto que estábamos de acuerdo en eso? Los brujos oran, los hindúes oran, los musulmanes oran. Yo me imagino que hasta los ateos oran, algo le piden. ¿Qué es diferente entre la oración de un hijo de Dios nacido de nuevo? Eso es una redundancia. Decir hijo de Dios y nacido de nuevo es una redundancia. Lo que sí es diferente es creyente y nacido de nuevo. Pueden haber creyentes que no han nacido de nuevo y creyentes que han nacido de nuevo. Entonces,
un humano que ha nacido de nuevo por Cristo, que tiene esta nueva naturaleza, ¿cuál es la diferencia entre la oración en él y en el resto? ¿Hay diferencia o es lo mismo? Hola, yo pienso que eh, la diferencia entre ellos y nosotros es que a quienes oramos nos habitan. Repite, por favor. Eh, la diferencia entre ellos y nosotros es que a quienes nosotros oramos nos habita también, o sea, está dentro de nosotros. O sea, obviamente está en el universo, pero también hace parte de lo que somos. Qué interesante eso que has dicho, Efraín, porque eso marca una diferencia gigantesca entre los hijos de Dios, entre la iglesia, y escúchenme, no estoy metiendo ni el pueblo de Israel, ni los antiguos profetas, ni nada de eso. Estoy hablando de la iglesia. Una gran diferencia entre la iglesia de Cristo y el resto del mundo es que en la iglesia de Cristo Dios está entre la iglesia, Dios está en la iglesia, Dios está con la iglesia y la iglesia está con Dios y la iglesia está en Dios. Entonces hay como un pertenecer envolvente de ambos lados, porque Dios me envuelve, pero en teoría habita dentro de mí. Yo habito dentro de Dios, ¿cierto? Pero también envuelvo a Dios. Y Dios habita dentro de mí, pero también me envuelve a mí. Entonces miren que es como un estar adentro donde uno habla de ser sustancia de la misma naturaleza que el Hijo de Dios, nosotros somos. Y eso marca una diferencia y eso hace que la oración sea algo distinto en un Hijo de Dios que en el resto del mundo. Aún del pueblo de Israel. Por eso yo les decía, miremos las acciones. El pueblo de Israel llevaba muchos años orando, pero vieron que Jesús oraba diferente, por eso le dijeron, enséñanos. Ahora, Jesús oró en un tiempo donde todavía no se había consumado todo. En él había un ruego diferente, porque él vivió bajo la ley. Él en la tierra no vivió bajo la gracia. Entonces, él también marcó la introducción a un elemento que para él era natural, estar en el Padre y el Padre estar en él. Por eso él decía, no hay diferencia entre el Padre y yo. Si me ves a mí, ves al Padre. Y lo que supuestamente iba a suceder después, no, supuestamente no, lo que está sucediendo después es que nosotros decimos, entre yo y el Hijo no hay diferencia. Si me ves a mí, ves al Hijo. Sí, el rollo está en que no me vean a mí, sino que vean al Hijo. Entonces esa es la diferencia. Pero ese complejo, sofisticación o no sé cómo lo quieras llamar, o misterio que nos fue revelado de que Cristo nos habita por medio de su Espíritu, hace que la oración de nosotros sea diferente. Podríamos decir, sin lugar a dudas, y esto solamente en el mundo de los hijos de Dios, que dado que el Espíritu nos habita a nosotros y nosotros ya somos un alma viviente y un espíritu vivificado, ¿cierto? Nosotros tenemos una oración espiritual. Entonces, nuestra oración tiene un origen distinto al resto de las oraciones. Nosotros no oramos para relacionarnos con Dios. Las religiones oran para relacionarse con su Dios, incluido Israel.
Nosotros no necesitamos nada para relacionarnos con Dios, porque somos de su misma naturaleza. De manera natural, nuestro espíritu se comunica con su espíritu. Entonces, vamos viendo que hay un origen distinto. Entonces, si el origen es distinto y como hijos de Dios no nos es necesaria la oración para relacionarnos, entonces, ¿por qué o para qué oramos? Yo creo que, o sea, es una pregunta abierta, ¿cierto? Sí. Ok. Yo creo que es como lo mencionaba hace un momento que tal vez no fui muy clara, es como ese accionar continuo donde nos acercamos como a lo que la palabra de Dios es en sí para transformación. Porque aunque estamos en una relación continua, o sea, estamos en una intimidad continua donde nos cohabitamos, sí hay un proceso de transformación que surge en nosotros y la transformación es por medio de renovar nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento no va a ser renovado si no estamos en esa, como en ese acercamiento de lo que es la verdad del espíritu. Entonces yo creo que la oración es más como para comprender, entender, posicionarnos y transformarnos. Es como un proceso que surge en nuestro entendimiento de nuestra posición y de nuestro propósito, de la transformación que debe surgir en nuestra alma. Ok, voy a tratar de sacar un solo principio de los que dijiste, porque hablaste de muchos principios, pero voy a tomar uno solo que sirve para este propósito. Si alguien no está de acuerdo con esto, levante su mano y diga lo que esto no es no es un monólogo, no es una clase magistral, sino es un estudio que estamos haciendo basados en la palabra para poder entender. Entonces, algo bien interesante. Si Dios, porque todo lo que estoy diciendo está en la palabra, tal vez no les estoy diciendo los versículos bíblicos de donde dice que nacimos de nuevo y de donde dice que Dios está en nosotros, pero pues sabemos que esos son partes de los principios de la escritura. Yo tengo anotado aquí como ocho páginas de solo referencias. Esperemos que Manu hable con mi amor. Tengo muchas referencias aquí. Les podría mostrar mi tema. Le tengo un libro abierto a esto porque esto va creciendo y creciendo. Porque la iluminación también crece y en esa parte es lo que de pronto decía Danielita, que todo esto va en aumento. Pero dijo algo interesante y es que estamos continuamente en intimidad. Bueno, realmente yo no sé si estamos continuamente en intimidad. Y vénganos lo coloco en este contexto. Pero sí continuamente estamos en Él y Él en nosotros. Mientras que las religiones del mundo oran para relacionarse con Dios, nosotros oramos porque tenemos comunión con Dios. Esa es una de las grandes diferencias y de los mitos que tenemos que quitar del camino. Pastor, qué pena, vuelve y me repite lo último. Ok. Mientras que las religiones del mundo oran para relacionarse con su Dios, los hijos de Dios oramos porque tenemos comunión con Dios. Es nuestra comunión, el hecho de compartir la vida de Dios, de ser partícipes de la vida de Dios, es lo que origina la oración de un hijo de Dios. Entonces, nuestra oración no es para acercarnos a Dios. Nuestra oración es porque estamos en Dios. Ahora, una de las grandes comparaciones que hizo el Señor a través de su propia vida, de la inspiración en los profetas y después en los apóstoles, fue que la comparó con el matrimonio. Y el matrimonio es un vínculo que une
en amor el espíritu, el alma y el cuerpo de una persona. Es una relación completa. Sin embargo, con mi pareja, con mi amada esposita, con mi matrimoniada y con el matrimoniado, algunos de ustedes tienen diferentes escenarios, diferentes tiempos, diferentes ambientes de mantener esa comunión. Unos son bien íntimos, que a nadie le importa, solamente ellos dos. Otros son románticos, pero pueden ser en público y muestran intimidad. Otros pueden ser incluso una mirada o reservar cosas. Por ejemplo, yo siempre cuando me dicen mi amor en un almacén, mi amor, ¿qué quiere? Digo, yo tengo una sola que me dice mi amor. Y usted debería tener uno solo. Esa palabra debería dedicársela solamente a una persona, ser exclusiva. Entonces, yo tengo una sola que me dice mi amor. Eso es parte de nuestra comunión. Pero realmente yo no tengo un acercamiento físico o emocional o intelectual con mi esposa para tener comunión con ella. Yo lo tengo porque tengo comunión con ella y con toda libertad me puedo acercar, con toda libertad le puedo plantar un pico donde yo quiera, con toda libertad la puedo abrazar, con toda libertad la puedo acariciar, con toda la libertad le puedo hablar e incluso con toda libertad podemos tener diferencias y con amor tratar esas diferencias de manera que nunca la comunión se pierde. Pero si se dan cuenta, hay grados de intimidad. Por eso Jesús decía, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta. Allí hay un mayor grado de intimidad. Entonces, entra a tu interior y mira al que está en tu interior y el que está en tu interior se va a manifestar de tal forma que ese vínculo íntimo de oración va a producir algo en ti que fortalecerá tu fe, que traerá respuesta a tu vida, que traerá esperanza a tu vida y convicción de quién eres. Y en la medida que tú disfrutes de esa intimidad, eso se va haciendo tan natural porque es de la naturaleza de él que tú vas a empezar a vivir lo que hay en esa intimidad. Por eso es que él decía, y tu Padre que ve en lo secreto, te compensará en público. Y la compensación de Dios no es material. La compensación de Dios viene dada en una bendición espiritual que Él ya nos entregó en totalidad. Y aparte de eso, nuestro Dios es bueno y nos produce añadiduras. Y las añadiduras son muchos de los preceptos de la iglesia que vemos, muchos de los dones manifiestos que vemos, e incluso la ropita, el alimento y la salud. Estos son añadiduras. Son cosas que el Padre sabe que necesitamos, pero que no son la preocupación de lo que tenemos que aprender en intimidad. En esa intimidad, cuando yo estoy allí, yo observo profundamente, voy a ver a Dios. Y cuando la oración comience, adivinen quién va a comenzar la oración. ¿Quién me dice quién comienza la oración? El espíritu. El Espíritu Santo comienza la oración. Dios se hace responsable de todo lo que Él inicia. Y Dios nunca ha faltado. Tal vez a veces nos decepcionamos con peticiones que hacemos, porque olvidamos estos principios elementales de la oración, de primero Él, de segundo el cuerpo, y que yo sé que también podemos hacer conocer en muchos escenarios nuestra necesidad. Porque cuando yo soy padre, yo sé cuando un hijo mío está mal, cuando una hija mía está mal, aún sé cuando un yerno está mal. Pero nunca lo expongo. Pero sí propicio un escenario. Y después de propiciar el escenario, él comienza a contarme cosas que yo ya sabía que andaban mal. Eso no quiere decir que mis hijos anden mal. Quiero colocarlo como ejemplo. Tampoco quiere decir que anden bien. Pero sí me ven del punto. El punto es que aunque yo como padre lo sé,
yo propicio en medio de un encuentro que tal vez sí requiere una acción de parte nuestra, y es disposición. Si mi esposa, y perdónenme los solteros, que son pocos los que hay, pero son valiosos, pero si mi esposa quiere tener un diálogo privado o un tiempo privado conmigo, yo tengo que disponerme. Eso no se va a dar si yo no me dispongo. Y es más, puedo estar allí presente pero no participar. Entonces, yo puedo estar en el lugar más íntimo con Dios y no tener un intercambio en la comunión que tenemos, sino solamente tener unidireccionalmente buscar lo que yo deseo. Y allí yo les puedo decir, estuvieron juntos, pero no revueltos. La oración la comienza el Espíritu. Entonces, si decimos que la oración es una acción, quiere decir que es una acción del Espíritu. Voy a aprender aquí el chat que alguien colocó. Aquí, relación. Cuando yo estoy relacionado con algo, es que tengo una relación. Cuando yo estoy unido en común con algo, es que pertenezco. Y con respecto a lo que Jaisel está escribiendo en el chat. Entonces ella escribe, no hay relación. No, es que la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios se desarrolla en medio de una comunión que es más profunda. O sea, común unión, una unidad común en el espíritu que nosotros tenemos, que es mucho más que una relación. Una relación es, estas dos cosas se relacionan, pero nunca serán la una en la otra, solamente tienen una relación. Pero una comunión es que lo uno está en lo otro y además están de acuerdo. Entonces, la intimidad es cuando yo participo del deseo de la otra persona. Ahí yo tengo comunión. Cuando yo participo de la esencia de la vida de la otra persona. Por eso es que se hace la comparación con el matrimonio. En el matrimonio yo participo de todo lo que es la otra persona, de sus bienes, de sus sentimientos, de su fragilidad, de su fortaleza, de sus diálogos, de sus sueños más ocultos, de sus temores, de sus proezas, de sus logros. Entonces, la comunión es algo inseparable, algo inseparable. Yo y mi esposa, en la comunión que tenemos, o mi esposa y yo, como dicen algunos que son más letrados que yo, mi esposa y yo, en la comunión que tenemos, engendramos una hija, engendramos otro hijo y al final engendramos otra hija. Y ese engendramiento nos relacionó de tal manera que muchas de las cosas que somos nosotros están en ellos y ellos son partícipes de nuestros gestos, de nuestro ADN, y nunca en la vida va a cambiar eso, porque nosotros somos padres biológicos de esa vida y eso no lo puede cambiar nadie. Nosotros fuimos engendrados en Cristo y eso no lo puede cambiar nadie. Pero yo puedo tener un hijo que nunca estuvo en casa. Y no estoy hablando de vivir, sino que no disfrutó de la paternidad que le ofrecíamos mi esposa y yo. No disfrutó del hogar que les ofrecíamos. No disfrutó de la formación que les ofrecíamos. Entonces, puede que tengamos eso en común y estemos unidos por esa razón, pero no disfrutamos de la intimidad de familia. Pastor, discúlpame. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, yo podría pensar, y tal vez estoy equivocada,
que si bien es cierto, como has dicho, que me parece algo muy profundo y realmente nunca lo había visto desde esa perspectiva, nosotros no oramos como siempre hemos pensado para relacionarnos con Dios o para tener una relación con Él. Y hasta ahí vamos bien. Pero según lo que estás diciendo, con todos estos ejemplos, sí es necesaria la relación para, para llegar a esa comunión. O sea, no quiero como hablar de una locura, o sea, sin esa relación, porque, por ejemplo, ese ejemplo que tú estás poniendo con respecto a sus hijos, es como, pues hay algo que yo comparto con ellos, que ellos tienen de mí, pero puede que haya unos que decidan no relacionarse en ese sentido. Entonces, si nosotros no oramos justo para tener una relación con Dios, la relación sí es necesaria para la comunión y para la oración. Te lo voy a decir de esa manera. ¿Qué hiciste tú para ser hija de tus padres? No, yo nada. Exacto. Tú eres partícipe de la comunión con tus padres sin haber hecho nada. Por eso la gracia. Sí. Por eso somos nacidos Ajá. en la gracia. No hicimos nada. Entonces, si no hicimos nada para ser engendrados, ¿tú piensas que podemos hacer algo para relacionarnos? No. Si tú piensas que te tienes que relacionar con tu padre, es porque no has comprendido que él es tu padre y que tú eres su hija. Ok. En razón a que eres hija y que reconoces que él es padre, tú disfrutas de eso. Y sí se vuelve un relacionamiento, pero es un producto de tu comunión, que será diferente todos los días de tu vida porque es tu padre. Y esa comunión, por más de que tú tengas estrechas amistades o una pareja, nunca la podrás tener con nadie. Es exclusiva. Entonces, cuando nosotros vamos hacia el interior, y ahí tomo otra de las cosas que dijo Daniela, y está muy bien lo que están diciendo porque me parece que nos ayuda a tener claridad a estas preguntas y estas inquietudes. Otra cosa de las que dijo Daniela fue, espérate que se me fue la onda. Entonces estamos hablando de intimidad. Daniela dijo, entonces crece el entendimiento. Entonces, el entendimiento es algo que se alimenta como en un espejo, va y viene, va y viene, va y viene. ¿Por qué? Porque si yo me miro en mi padre y me empiezo a ver en mi padre, es como si me mirara en el Hijo, es como si me mirara en el Espíritu, es como si me mirara en la palabra. Por eso nosotros nos tenemos que buscar en la palabra, no solamente en la Biblia, sino en la palabra viva, que es tal vez el sitio más difícil. Y para buscarnos en la palabra, yo no solo necesito actuar, sino necesito un mecanismo intermedio que me permita engranarme con todo esto y poder meterme en un proceso donde yo me veo en la palabra, pero también veo la palabra. Entonces, al ver la palabra, refleja qué soy yo. Al ver la palabra, refleja quién es mi Dios. Al ver la palabra, refleja cuál es el propósito. Al ver la palabra, refleja más luz. Al ver la palabra, refleja el fruto del Espíritu. Y como que es allí en el encuentro. Cuando decimos que tengamos intimidad con la palabra, nunca estamos diciendo con el libro escrito. Estamos hablando con el verbo vivo. Estamos hablando de ir a intimar con Cristo. Por eso es que se habla de que Cristo es un alimento. O sea, lo como y pasa a formar parte de mí. Si lo digiero bien, lo aprovecho al máximo. Si no lo digiero bien, se desperdicia. Entonces, esto que estamos hablando de intimidad y de expresiones de la comunión en diferentes escenarios de relacionamiento, estudiando la palabra, orando con los hermanos, orando solo, ministrando a Dios, siendo ministrado por otros, ejerciendo el don, usando bien el dinero, tratando bien a las personas que me rodean, dando honra a las autoridades, no murmurando, no diciendo mentiras. Todo eso va a expresarse de lo que sucede en tu interior. Por eso es que cuando estudiábamos el proceso del alma, estudiábamos que
tal es el corazón del hombre, tal es él. Entonces, tú puedes ocultar la palabra con todos los sentimientos, justificaciones y conocimiento tuyos en tu corazón. O puedes cavar y ahondar hasta que encuentres el fundamento y permites que eso crezca en ti y vaya abarcando todo tu ser interior, de manera que lo que era pequeño se va formando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que el crecimiento espiritual en ti va a manifestar al Cristo que está dentro de ti. Y entre más vives en esa esencia, más te es natural actuar como tú debes actuar para que externamente se vea lo que internamente está pasando. Cuando nosotros decimos malas palabras, cuando nosotros decimos mentiras, cuando nosotros tenemos malos pensamientos, todo eso viene de adentro también. Y está manifestando tal vez lo que está tomando lugar dentro de mí. Entonces, que si hay una batalla contra las tinieblas, sí la hay, pero es en tu interior y las tinieblas son lo que tú ignoras de Cristo. Y cuando tú lo ignoras, las tinieblas colocan una capa que te da otro conocimiento y te da otra cosmovisión de tu alrededor, de las cosas que tienes que hacer. La oración es un vínculo, un camino. La oración es un órgano espiritual que te permite tener el disfrute de esa comunión con Dios. ¿Ven qué bonito? O sea, la oración viene siendo algo que sucede en mi espíritu, por su espíritu, pero que a través de eso que sucede va tomando forma y va tomando lugar en mi entendimiento. Por eso mi oración es con entendimiento. Mi culto debe ser racional. No puede ser algo irracional. Por eso es que dice que cuando yo oro en lenguas, es probable que si esas lenguas vienen del espíritu y no vienen de Rambo saca la bazuca, eso me edifique desde mi espíritu, aunque yo no entienda nada. Pero la ciencia de todo esto está en que yo entienda, porque cuando yo no entiendo eso que está pasando en mi intimidad, no lo voy a manifestar, porque esto no funciona como magia. Esto funciona por entendimiento. Por eso las dos grandes partes que Jesús quería decir, métete con nuestro Padre y trata de entender qué es su reino, qué es lo que el Padre piensa, qué es lo que el Padre quiere para ti, qué es lo que el Padre te ha asignado, cuál es la gente que Él te dio, cómo tienes que manifestarte. Comprende todo eso para que también haya otra parte en tu oración, y es que todo eso pueda llegar a ser manifiesto en medio del cuerpo, para que tú edifiques el cuerpo y seas testigo en el mundo con tu actuar. Entonces, testimonio no es hablar media hora de cómo estaba de enfermo y 2 minutos, gloria a Dios porque me sané. Testimonio es cómo yo me comporté en cada etapa de mi enfermedad. Si yo llegué y alboroté el hospital y regañé a todo el mundo y dije, ustedes me van a dejar morir, toda esa cuestión, y no manifesté ni la fe, ni la paciencia, ni el amor que llevo dentro. Entonces miren que testimonio es otra cosa distinta. Nosotros tenemos que causar que nuestra vida, cuando sea puesta en el escarnio público, como dicen los oradores, cuando sea puesta en la boca de los demás, cuando yo les deje mi cuerito para que hablen de mí, lo que ellos digan de mí tienen que glorificar a Dios. Y he sido un testigo. Del resto, tengo que ser un edificador y un edificado en medio del cuerpo, y para eso tengo que expresar con claridad lo que dice el Espíritu, lo que enseña el Espíritu, y el fundamento que es Cristo podrá ser la base de toda edificación que hagamos. Pero si no entendemos, yo voy a edificar temáticas. Venga, les hablo del sexo según Dios y no tengo ni idea cuál es el diseño de Dios para el sexo y por qué el sexo está representando algo espiritual. Venga, yo les enseño qué es ser buen esposo. Cuando eso no existe. Si tú eres un hijo entendido de Dios, si eres un ministro competente, quiere decir que eres un buen esposo. Lo uno no va sin lo otro. Lo uno no va sin lo otro.
¿Quieres ser un ministro competente? Administra la gracia de Dios con toda la gente que tienes. Mucho más con los cercanos, mucho más con la iglesia, aún con los enemigos. Entonces, miren que esto de la oración va teniendo un sentido más claro de por qué a veces decimos, es que la oración es como respirar. Tiene que volverse tan natural en mí porque es propio de mí. Pero el día que no lo pueda ejercer, pierdo vitalidad. El apóstol, a ver si me acuerdo cuál fue. Ya no me acuerdo cuál fue, entonces algún apóstol colocó un ejemplo que a mí me gustó mucho. Si tú coges un pollo y coges un pato y los tiras a un lago, díganme qué pasa. Se ahoga el pollo. El pollo no hace nada y el pato nada. Eso está bueno como chiste. El pollo busca la forma de salir del agua a como dé lugar y pararse en tierra seca. Para el pato le es natural estar en el agua. Para el Hijo de Dios, que ha entendido la oración, le es natural estar en la oración. El que no lo ha entendido tiene que hacer una lista de los defectos del mundo para orar por cada defecto. Sí, mi esposita tiene aquí un aporte. Creo que Un momento. A ver. ¿Quién mamá se acerque a tu micrófono detrás de ti? Que hable a través de tu micrófono. Si ya está hablando, no la escucho, al menos yo no. Ahora sí, ¿me estás escuchando? Sí, ya. Gracias, Laurita. Estaba diciendo que si nosotros estamos tomando la oración, Aquí está mi esposita. aquí estoy. Si estamos tomando la oración para obtener algo de Dios, desde ahí ya está mal. El principio y el fundamento está mal. Yo recuerdo muchísimas veces cuando tenía algo supremamente trascendental que decirle a mi esposo, yo lo llamaba a la sala y le decía, tenemos que hablar. Y nos sentábamos los dos y siempre lo sacaba del cuarto, porque en el cuarto pues está el televisor, hay mucha distracción, entonces yo siempre lo llevaba a la sala para hablar con él, porque me quería asegurar de que él estuviera completamente concentrado y enfocado en lo que yo le iba a decir. Entonces, la oración no puede ser algo de yo voy a orar para qué. No. Como decía William, me parece muy profundo lo que está hablando, haciendo ese paralelo con el matrimonio. Yo no puedo venir a mi esposo y con una retahíla, ¿no?, de cosas, sino simplemente hoy me le siento al lado y le digo yo, imagínate que hoy me llamó fulano o me llamó fulana o sucedió esto, sucedió lo otro, para contarle, simplemente para contarle, ¿no? Y yo creo que en esa misma naturalidad
es que nosotros nos debemos acercar a Dios en esa misma tranquilidad. Pero siempre estamos pensando que la oración es para obtener cosas. Y creo yo que es un mal principio, porque es como, como a ver cuánto dinero tienes y a ver cuánto te puedo sacar. Sí. Indudablemente, el Señor quiere que nosotros estemos orando, pero ¿cuáles son las cosas por las cuales nosotros debemos orar? Willy la vez pasada decía que la oración se hacía primeramente enfocado en el propósito eterno de Él, ¿no? Y segundo, decía él que nosotros debemos de orar para la edificación del cuerpo. Si ustedes ven en esos dos propósitos que Julián hablaba la vez pasada, no hay absolutamente nada que diga, dame la casa, dame la beca o algo propio. No, porque cuando tú tienes esa comunión con el Señor, cuando yo voy desarrollando una relación con mi esposo, y yo sé, los que tienen una relación de muchos años, se darán cuenta de que no necesitan hablar de algunas cosas porque piensan en lo mismo. Ay, yo estaba pensando en esto, ay, yo también. Tú lo dijiste, sí, y estamos muy conectados. Y esa conexión la da el diario vivir. Saber cómo duerme mi esposo, se volteó, etcétera, etcétera, se levantó, se acostó, no durmió, se enfermó. Con el Señor, pues yo no voy a estar pensando si se enfermó o no se enfermó, pero Él siempre está allí. Y cuando yo empiezo a desarrollar esa comunión con Él, estando Él presente, las demás cosas van a fluir de manera diferente. No con el propósito de sacar provecho de la oración, sino porque Vivi preguntaba por qué oramos. Y eso lo estuvimos hablando pues la vez pasada. Oramos porque el propósito eterno de Dios se cumpla. Pablo decía, oren por mí para que la palabra de Dios llegue a muchas personas. Y ese es el propósito del Señor, que nosotros podamos hablar del Señor y que las personas que escuchen el Evangelio realmente pueda haber una transformación en la vida de ellos. ¿Por qué más oramos? Oramos por el crecimiento nuestro. Oramos para poder tener entendimiento y revelación de su palabra, lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros hablamos y comentamos de la oración. Y la oración, decía William, es un órgano. Tú no le dices al corazón palpita. El corazón ya sabe qué hacer, palpita. Lo que pasa es que también tenemos músculos que ignoramos y que a veces los ponemos a funcionar y a veces no los ponemos a funcionar porque ni sabemos cuáles son ni cómo se mueven. Decían que cuando uno se ríe, yo no sé cuántos músculos se ponen en acción. Se ejercitan. Entonces, asimismo, la oración. Si la oración es un órgano, yo puedo ponerlo en actividad y también puedo dejarlo allí inmóvil. Con el agravante de que al final, si ese órgano no está funcionando de manera correcta, va a causar efectos que ni siquiera vamos a saber qué fue lo que pasó. Una de las cosas que yo le decía a mis hijas que están aquí y seguramente
van a decir si estoy mintiendo o no. Pero si alguna de ellas me decía estoy triste, estoy deprimida, yo lo primero que les decía es, ¿cómo va tu vida de oración? Es cierto, hijas que están acá. Yo les decía, Es cierto. oren, porque cuando uno ora es como si uno se bañara. Ustedes saben la satisfacción que uno siente después de un día caluroso, darse una ducha, eso es algo maravilloso. Lo revitaliza a uno, lo pone activo, lo pone ya listo. Chévere. Chévere. Así mismo es la oración. Pastora, y como da rabia que cuando uno tiene, como da rabia que cuando uno tiene un problema lo manden a orar. O sea, rabia no, o sea, como frustración, porque uno a veces busca que le den a uno la respuesta frente a una situación o un problema y uno enseguida busca a otras personas para que le den a uno y que le digan a uno, ore, vaya y ore. Y uno como que, no. Bueno, eso es cierto, sí. claro, eso es cierto. Para cerrar mi comentario, porque me tomé aquí la palabra, pastor, perdóneme. Está bien, ¿no? Yo creo que una de las cosas que uno siente al que lo manden a orar a uno es simplemente como una frustración porque uno desea que las cosas sean ya y como uno quiere. El orar simplemente es sentarse con ese amigo y decirle estoy frustrada por esto y esto y esto, él ya lo sabe, obviamente, pero cuando uno ora, cuando uno se escucha y cuando Dios escucha, se produce algo espiritualmente. Se libera uno. A veces no les ha pasado, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno tiene un problema y cuando uno lo habla, uno dice, oiga, como tan tonta yo, ¿no? Haber estado yo poniéndome de mal genio por estas cosas que no realmente no tienen validez. Y es importante orar porque tú vas a escucharte y seguramente en la oración vas a decir, ay no, Señor, perdóname, no debía haber dicho eso, corrijo. Bueno, a mí me pasaba mucho, yo no sé si a ustedes, pero creo que el principio importante de la oración no es buscar el beneficio propio. El propósito de la oración que preguntaba Vivi, ¿por qué oramos? Es por el propósito eterno y por la edificación del cuerpo. Yo quisiera agregar dos cosas con respecto a eso. Yo sé que ya estamos un poquito pasaditos de tiempo, pero seré breve. Porque en las últimas semanas me he encontrado en conversaciones acerca de la oración, curiosamente. Y, o sea, yo creo que es importante como reconocer que si bien nosotros no nos acercamos a la oración para pedir, sí debe haber un entendimiento de que Dios es nuestro Padre y que como es Padre nuestro, nosotros podemos tranquilamente decirle, papá, a mí me gustaría esto, yo quisiera esto, en una relación como cercana y diferente y en la misma tranquilidad y libertad de podernos acercar confiadamente al trono de gracia, decirle, papá, ¿qué tanto me gustaría a mí esto? Yo quisiera esto sin como la demanda de pedir, sino como en la relación natural que uno tiene con su papá. Cuando yo quería algo, yo me acercaba a mis papás. Yo quiero esto. Yo no les pedía, dame esto. Yo quiero esto, tengo muchas ganas de esto. Y si estaba todo pues, en el orden y en la forma, se daba, si no, no se daba. Y muchas veces la respuesta fue no, pero el simple hecho de acercarse con tranquilidad, reconociendo que Dios, o sea, es bueno, agradable y perfecto y que Él es el primer interesado en bendecir y en prosperar el camino para que el propósito de Él mismo se dé a conocer, pues nosotros tenemos que tener como la tranquilidad de que Dios es un Dios bueno que nos ama y que no solamente estamos ahí para que la oración sí no es como una repetición
de Dios, ven, trae tu reino, sino también de esa cercanía de Dios. En mi corazón está pasando esto, pienso esto, opino esto, quisiera esto, porque Dios es un Dios también que es Padre. Y lo otro es que esto de orar para que el propósito de Dios se haga manifiesto en nuestra vida, tiene muchas formas de traducirse de manera práctica. Tú cumples el propósito de Dios siendo su expresión. Entonces, si nosotros oramos por nuestra familia, si nosotros oramos para que nosotros seamos mejores esposos, mejores hijos, mejores madres, mejores compañeros, mejores trabajadores, nosotros estamos orando para que avance la expresión del carácter de Cristo, que para que crezca la integridad en nosotros, para que se añada en nuestro conocimiento la verdad, el amor, para que podamos crecer en Dios. Todas estas cosas hacen parte y van en línea con lo que es el propósito eterno, con lo que es el reino expresado aquí en la tierra, y se expresa en cosas mucho más cercanas y más vívidas. Señor, esta persona, tengo problemas en mi temperamento con esta persona, ayúdame, enséñame a mostrar tu carácter. Todo esto está allí como insertado. Entonces, sí lo podemos traducir como acciones prácticas de nuestro diario vivir, de manera que podamos hacer partícipe de una manera como directa de lo que está sucediendo en nuestra vida al Padre, de una manera cercana, como el Padre con uno. Sí, entonces son como esas dos cosas. Gracias, hijita. Muy bien. Creo que una de las cosas que vamos a ver, esta pregunta de por qué oramos, que mi esposa respondió rápidamente, es muy importante. Pero es muy importante también poder entender algunas cosas y quiero hacer una precisión a mi hija con mucho amor, y es que nosotros no oramos por ser mejores. Nunca, nunca lograremos con una mejor versión nuestra ser lo que Dios quiere. La única forma de ser lo que Dios quiere que seamos es que su hijo sea. Sí, mejor es en el carácter de Dios, no en uno mismo. Sí, es importante. Vale la pena la precisión. Miren, para cerrar un poco, y tranquilos que no vamos a quedar aquí, el domingo vamos a ahondar mucho más sobre el elemento práctico, pero el piso del fundamento tiene que quedar muy claro. Pero cuando Jesús viene hablando de la oración, casi siempre nos salteamos partes. Pero cuando Él viene hablando de la oración, habla de la oración, de una oración intensa. ¿Ustedes saben qué pasa cuando hay una oración intensa y los tiempos se extienden? Uno termina ayunando. A razón de la comunión que lo llevó a orar, termina ayunando. Pero uno no ayuna para ser espiritual, porque el ayuno no le sirve sino al cuerpo. Déjenme decirles, no le sirve a nadie más. El ayuno es para el cuerpo, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ahondar otro día. Pero Él viene hablando de eso. Él viene diciendo que donde esté nuestro tesoro estará en nuestro corazón. También está diciendo de la forma como nosotros miramos y juzgamos. También está hablando de nuestro afán. Entonces dice cosas como: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Luego eso lo cierra con una expresión, porque la gente dice, entonces no pido por eso. No, él lo cierra con una expresión: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces uno dice, wow, me fregué, porque si no comí hoy, ya no comí. Pero es que nos salteamos y desconectamos la palabra. Y la enseñanza dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir que si yo me dedico y me encierro solo a orar y a estudiar la palabra, ¿me va a llegar el alimento y me va a llegar todo? No. Vamos a entender que debemos ser productivos. Vamos a entender que las cosas requieren dinero y que el dinero se gana. Vamos a entender que tenemos que ser organizados con nuestro tiempo y con la forma como usamos nuestros recursos. Que vamos a tener que ser responsables de los compromisos financieros que asumamos y cualquier otro compromiso que de palabra hagamos. Entonces, el reino nos lleva a manifestar eso. El reino está diseñado para ser expresado en esta tierra y se expresan esas cosas prácticas, como lo decía Danielita.
Vamos a entender por qué dice pedid y se os dará. ¿Y en qué contexto dice eso? Porque ahí mismo donde dice pedid y se os dará, está diciendo que, oye, pide y se os dará, porque tu Padre te da las cosas buenas. Así es de que lo que quieras que a ti te pase, hazlo con con los demás primero. O sea, el tema es así, cuando sacamos un pedacito para beneficio propio, puede que interpretemos la palabra mal. Pero está diciendo todo eso y está diciendo, no te preocupes que algún día van a dar fruto y el fruto vamos a saber si es del Espíritu o es de sus buenas obras. Que si son sus buenas obras y resultó ser un bonachón, pues muy chévere, pero eso no quiere decir que sea ni salvo ni santo. Y finalmente, pues él dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará. Entonces no se trata de repetir palabras, se trata de saber desde dónde oramos. Si oramos desde el Espíritu y guiados por el Espíritu, que son dos cosas distintas, o si oramos desde nuestra necesidad y seducidos para satisfacción de nuestro propio bienestar. Son posiciones duras, a veces nadie las enseña, pero pues es lo que dice la palabra. Vamos a seguir avanzando sobre esto. Vamos a orar, primero que todo, y entender que nuestra oración nos tiene que permitir comprender lo que el propósito de Dios quiere realizar a través de mi vida, porque soy un pedacito del cuerpo chiquitico, como una celulita soy yo. Entonces, esa celulita tiene que cumplir una función en el cuerpo y, Señor, yo entiendo que tú quieres ser manifestado y de hecho te estás mostrando a mí, pero ¿cómo participo yo en tu propósito para darte honra y gloria y poder edificar a otros y cumplir así mi asignación como un ministro competente de este nuevo pacto? ¿Cómo me ayudas tú para que mis hermanos sean edificados, aquellos que tú me diste y que con amor recibo y en los cuales me invierto? ¿Cómo debo yo enseñar y explicar todas estas cosas? Ayúdame a que yo sea un reflejo de lo que tú eres en mi interior, para que no haya obstáculo en lo que yo haga, y sea que viva o sea que muera, en todo seas tú glorificado. Así es de que, Señor, ayúdame en estas cosas. Y pues tú ya sabes de qué tenemos necesidad. Tú ya nos diste salud. Permite que ese derecho sea evidente en la vida de nosotros y en todos aquellos que creen en ti de todo corazón. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y sabemos que en tu comunión estamos seguros. Amén. No. Siéntate tú, yo me paro. Aquí. Sí. No, siéntate tú porque yo peso mucho. Bueno, mis amados, hasta aquí llegamos hoy, pero me gustaría que para la próxima reunión, que es el domingo, que vamos a seguir con el tema, quisiera que cada uno de ustedes escribiera una pequeña frase de qué es la oración para ustedes, qué significa la oración para cada uno de ustedes y poder así mirar y poder examinar juntos. Recuerden, estamos todos escudriñando la palabra para poder llegar como a una revelación, un entendimiento no solo para ustedes, sino para todo el cuerpo. Así es de que nada, mis amados, gracias por estar presente. Feliz noche, feliz descanso y nos veremos el domingo con el favor de Dios. Cuídense mucho. Traigan ejemplos de la oración en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles. Búsquense ahí qué decían los apóstoles para orar, cómo oraban los apóstoles después de que Cristo resucitó. Y el domingo va a ser chévere, sabroso, sustancioso. Les amo mucho. Los amamos, cuídense mucho. Feliz noche, Katia. Gracias, Hazel, por el corazoncito. No sé si puedan, Laurita, Lorena, Anita, gracias. No sé si puedan prender la cámara un minuto para una fotico. 2 segunditos, regálenme. Gracias. Gracias. Está Katia.